Análisis. Para esto hemos convocado a uno de los más importantes analistas políticos, docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Derecho. Bueno, se ha constituido uno de los más importantes analistas por la seriedad, por la precisión en el análisis y sobre todo por la utilización del instrumento académico que permite hacer un análisis equilibrado de la situación política que está pasando en nuestro país. Le voy a dar la más grata bienvenida a Franklin Pareja. Como siempre, Franklin, muy buenos días, muchas gracias por ponerte en contacto con Televisión Universitaria. Muchas gracias, querido Sandro. Como siempre, soy yo el que tiene que agradecer a nuestra casa por el honor de estar en este espacio y agradecerte a ti por tus lindas palabras. Me pongo a tus órdenes. Franklin, es muy importante lo que ha sucedido este fin de semana. Ya tenemos un candidato directo que ya se ha pronunciado. Estoy hablando del expresidente Evo Morales, que en uno de sus programas de radio de Causacho Uncoca, bueno, se habilitó o se lanzó a la candidatura. Es el primer político que plenamente habla de ir como candidato a las elecciones de 2025. ¿Cuál es tu punto de vista, estimado Franklin? Mira, todo lo que supuestamente el presidente o el expresidente Morales debería transitar si fuera una persona institucionalista que respeta las reglas del juego, que además están circunscritas en el marco de una competencia que hoy por hoy está normada por la ley de partidos políticos. El señor Morales da la confirmación de que no le gusta competir, de que él lo que quiere son aclamaciones, de que no está dispuesto internamente a someterse a unas elecciones primarias, que es lo que corresponde, y no solamente con el señor Luis Arce, que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada con respecto a ir o no ir de candidato. Pero claro, con su silencio tampoco es que él niegue esta posibilidad. Pero el señor Morales definitivamente yo creo que ha clarificado algo que todo el mundo lo sabe, que él está en campaña desde el mismo momento en que se fue. El mismo hecho de que haya nombrado al señor Luis Arce Catacora como su sucesor para tomar la posta, tiene que ser leído y entendido en la lógica de que probablemente él consideraba que el señor Arce iba a ser un buen guardián de la silla presidencial por un tiempo y además le iba a blindar de posibles y eventuales acciones judiciales. Pues ya ves que hoy por hoy, primero que el señor Arce no le está cuidando la silla y segundo que cada vez hay señales de que el señor Evo Morales podría ser sometido a alguna acción de naturaleza judicial. Pero ¿qué veo yo, querido Sandro, para contextualizar rápidamente esto? Desde la esfera gubernamental, en mi criterio, hay una estrategia muy clara y la voy a ir definiendo punto por punto. Primero, ya no le respetan su espacio simbólico, emblemático y fáctico que es el Chapare. Ahora el gobierno con mucha intensidad está presente en el Chapare, hace operativos en el Chapare, el presidente va al Chapare, entrega obras en el Chapare. Entonces el punto uno es que le están diciendo: este territorio dejó de ser tu república independiente y aquí va a haber presencia del Estado y presencia del gobierno. Ya no eres intocable. El punto dos es el Tribunal Constitucional, que un día su presidente dice que la ley 084, perdón, que la sentencia 084, que dice que ser candidato indefinidamente es un derecho humano, sigue vigente. Pero al día siguiente el mismo presidente del Tribunal Constitucional dice que se va a tomar en cuenta la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho de otra forma, el presidente del tribunal un día dijo que Evo Morales no está habilitado y al día siguiente dijo que no está habilitado. El tercer punto es que se han empezado a fracturar las organizaciones sociales que son la base social del movimiento al socialismo. O sea, las trae de su lado o las fractura o las divide. El cuarto punto es que ahora
eventualmente se podría llevar adelante una situación de que la prácticamente inviabilización de las elecciones judiciales es para mantener el status quo, para que nada se mueva y tener un control total del sistema judicial, porque si vamos a una elección en un momento en el que la Asamblea Legislativa está dividida en 4 facciones, 2 del MAS y 2 de la oposición, eso significa que la preselección de candidatos ya no estaría en manos del gobierno y ahí perdería el control eventualmente de las futuras autoridades y el sistema judicial ya no tendría una correa de transmisión directa con el actual gobierno. Y por último, eventualmente ahora el señor Evo Morales, que está intensamente en campaña, pues termina de dilucidar el hecho de que él no está en el gobierno, que el MAS no está en el gobierno. Entonces se ha producido una purga sistemática de evistas en todo el gobierno. Como ves, lo están acorralando, lo están sacando de todos los esquemas posibles y entonces Evo Morales clarifica la situación y da un golpe fuerte sobre la mesa y dice: yo voy a aceptar ser candidato, algo así como dar un golpe de autoridad. La pregunta es: ¿tendrá esto una repercusión en el fuero interno lo suficientemente capaz de cohesionar una base importante de su estructura política? Porque Evo Morales ha puesto toda la carne en el asador, ha dicho: soy candidato. Y como ha dicho soy candidato, entonces todo lo que haga de aquí en adelante es en función de candidato. Y está contra el otro que es candidato pero que no lo dice. Y todo esto finalmente, pues lamentablemente, perturba la gestión, ralentiza la reactivación económica, complejiza y tensiona al país y todavía faltan 2 años para las elecciones, querido Sandro. Muy interesante y muy puntual lo que tú mencionas, Franklin. Pero a ver, vayamos a lo que dijo Evo Morales, es decir, al pretexto que lo impulsa a salir como candidato. Dijo que tiene muchos ataques del gobierno en redes sociales y a través de spots publicitarios. Lo vincula mucho con el narcotráfico. Después habla de proscribir al Partido Azul, es decir, eliminar al movimiento al socialismo, a su partido. Y debes recordar esta frase muy importante: la militancia me lo está pidiendo, me lo está exigiendo, prácticamente me han obligado a ser candidato. Y yo recuerdo eso, y tú que has mencionado el tema de la 084, cuando precisamente le obligaron, le pidieron que vuelva a ser candidato en el tema del derecho, que tenía derecho como ser humano a candidatear las veces que él quería. Entonces fíjate que, como tú bien lo afirmas, quiere hacer un cambio de timón muy fuerte, con palabras bastante agresivas. Esto lo viene haciendo ya desde el año pasado, pero esta vez ya dijo: bueno, yo soy el candidato y bueno, el Congreso, lo que define hacia allá, bueno, yo me lanzo a la candidatura. Es el primero en lanzarse, se adelanta a todos. Tampoco la oposición ni el propio presidente, bueno, dijeron algo claro, pero prácticamente, como tú lo dices, está implícita prácticamente la candidatura también de Luis Arce Catacora. Sí, a ver, vayamos puntualmente desmenuzando esto. Primero, que el Congreso de la UCAeñe, que además está avalado por el Tribunal Supremo Electoral, es la instancia formalmente constituida e instituida para que se definan orgánicamente las decisiones del partido. Y entre las decisiones del partido está nombrar la directiva y eventualmente, pues, quién sería candidato, aunque me parece muy prematuro que en este Congreso suceda eso. Pero aparentemente, desde el lado de los arcistas, quieren que fracase el Congreso de la UCAeñe, porque además no está, pues, en un terreno neutral. Morales, en ese aspecto, es una persona, yo creo, que no tiene el mínimo sentido de equilibrio. Podía proponer un Congreso en un espacio donde ambas facciones, que no se las puede negar que existen, tengan una cierta percepción de que están en un campo neutral.
Entonces el gobierno quiere hacer fracasar el Congreso, y ese Congreso era para tomar decisiones orgánicas vinculadas a la jefatura y vinculadas a la candidatura. Como el gobierno no controla el partido, entonces hay que destrozar o hay que boicotear todas las instancias orgánicas partidarias. Entonces Morales, por eso mismo, en respuesta, sale a decir: yo voy a ser candidato pese a quien le pese. Y como toda la derecha, el imperio y los que son masistas me están atacando, como una reacción, él lanza su candidatura. Ahora bien, tú dices, el señor Morales dice, me han obligado. El señor Morales tiene una percepción de sí misma teocrática. El señor Morales cree que es un semidios. El señor Morales cree que el pueblo le tiene que agradecer a él por habernos gobernado. El señor Morales ha perdido completamente esa famosa frase que ha terminado tan hueca y tan vacía, que dice gobernar obedeciendo. Él entró a gobernar y nunca obedeció. No obedeció la Constitución, no nos trató por igual, se ha reído en un congreso, en un referéndum, y por tanto ahora no nos debería extrañar que nuevamente quiere aplicar esta acción absolutamente discrecional. Pero está bebiendo de su propia medicina, porque no controla hoy por hoy el órgano judicial, no controla el órgano electoral, no controla el órgano legislativo, y entonces para paliar esta situación de no control, lo que hace es boicotear y tratar de perturbar la gestión gubernamental. Y en ese aspecto Morales es muy efectivo. Por eso te diría que el señor Arce Catacora quizás no tiene un gran amigo, pero tiene el mejor enemigo, porque si algo sabe ser Evo Morales, es una persona que para poner cortapisos, bloquear o perturbar gestiones de gobierno es un experto. Entonces, obviamente entenderás tú, como toda la población, que nadie está afanado ni preocupado por verlo de candidato. Aunque fuera candidato, probablemente ya no sea lo mismo que en el pasado, y él tiene una autopercepción que para blindarse de su déficit de apoyo y de legitimidad hoy por hoy y de poder, un Evo Morales menos poderoso se convierte en un Evo Morales más peligroso. Efectivamente, y bueno, sus propias palabras de Evo Morales en su programa de Causachi Uncoca, dice que él dará todo lo que pueda, ofrecerá batalla. Somos herederos de las luchas de nuestros antepasados que nos han enseñado a nunca rendirnos. De alguna manera, tú sabes que Evo Morales es un político que no va a dejar, el tema de bloquear al gobierno, bloquear al país, imponer a través de la fuerza su candidatura, y puede llevar a una situación muy compleja en nuestro país. O sea, en estos momentos que estamos viviendo la situación económica muy delicada, un paro, una huelga, un bloqueo de caminos, hace precisamente de que la población esté a merced de los movimientos sociales. Y bueno, Evo basta precisamente para generar conflictos, organizaciones, y bueno, que es muy peligroso lo que ha afirmado. Totalmente. Yo creo que Evo Morales es una persona que le hace mucho daño al país. Creo que utiliza de una manera realmente hasta abusiva a los pobres, a los indígenas, porque son su plataforma, según él, que solamente le pertenecen a él. Él entiende que él no pertenece al MAS, sino el MAS le pertenece a él, y por tanto quienes tienen la osadía de querer arrebatarle el partido, pues lo van a pagar caro, porque ya su séquito de personas que le colaboran han anunciado que si Evo no es candidato, o si a Evo lo inhabilitan, va a arder el país. ¿Qué clase de mensaje en democracia es ese? Ese es un mensaje que hasta en algún momento el Ministerio Público debería intervenir directamente, porque es una velada amenaza a la institucionalidad constitucional, a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho. Es decir, uno no puede condicionar su candidatura
a poner el país de cabeza, afectando la seguridad interna, la economía y todo lo que ello conlleva. Pero el problema también radica en que esto no ha hecho nada más que empezar, querido Sandro. Faltan 2 años para las elecciones. Y obviamente el próximo año se tendrá que clarificar todo, porque es el plazo en el cual pues se van a definir las internas que tienen que celebrar los partidos políticos. Y yo creo que Evo ya está apostando y está poniendo toda la carne en el asador de manera prematura. Y ya está lanzando una velada prácticamente sentencia, porque al decir eso significa que cualquier congreso que se realice pues va a ser en base a su candidatura. Y entonces él ya no se coloca en la posición de un competidor más, sino en en una persona única, en una opción única. Y eso le hace mucho daño al MAS. Yo creo que Morales está pues desprestigiando más de lo que está. Y permíteme decir que recientemente acaba de mencionar que ya en un lenguaje un tanto descortés y desconsiderado con el que actualmente es nuestro presidente, guste o no guste, es nuestro presidente y merece pues el respeto como tal, y le llama cajero, ¿no? O sea, ya no es el autor y el ideólogo del modelo, es el cajero. Y en mi criterio, pues Evo Morales lo ha blanqueado, ¿no? Al señor Arce Catacora, porque si dice Morales de que el señor Arce Catacora no es el ideólogo del modelo, yo si fuera Arce Catacora lo recibiría con mucho beneplácito, porque este modelo es un total fracaso. Si alguna vez Arce Catacora se opuso al doble aguinaldo, yo creo que esa es una acción absolutamente racional. El doble aguinaldo es una verdadera barbaridad. Es fomentar a un país a tener dinero sin merecerlo. Es sofocar al sector privado. El decir que se oponía a más bonos, creo que está bien. El país no necesita más bonos. Los que existen están bien y hay que trabajar para que a futuro el país tenga empleo y no bonos. Entonces, en realidad, resulta que Arce Catacora era racional y toda esta política de despilfarro es absolutamente evista. Así que al decirle cajero lo ha blanqueado más bien en vez de perjudicarlo, creo yo. Ahí te das cuenta de que Morales en muchos aspectos es poco reflexivo, aunque es un animal político muy intuitivo, pero comete errores y comete errores grandes, y sus grandes errores le pueden llevar también a grandes fracasos. A propósito de lo que mencionas, el fin de semana también Marcelo Montenegro, ministro de Economía, salió en defensa de Luis Arce Catacora, indicando de que el modelo se lo había elaborado antes con Carlos Villegas, lastimosamente ya fallecido, y Luis Arce Catacora. Defendió el modelo productivo, comunitario que habían elaborado para precisamente desarrollar el país con las industrias y subvertir, si quieres, las importaciones, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos la mirada del movimiento al socialismo, pero ¿qué está pasando con la oposición? Una oposición que no es creativa, una oposición que no tiene fuerza, que no tiene líderes, y acuden, también este fin de semana se expresaron Carlos Mesa, Paz Zamora, Tuto Quiroga, en función de que hay que trabajar para ir en contra del masismo. Es decir, yo la llamo esta oposición paquiderma, ya un poco anacrónica, que quiere reorganizar a los disidentes, pero sin propuestas, ¿no? Paz Zamora dice, bueno, ya no puedo ir, lo he hecho muy bien, pero ya no quiero. Tuto Quiroga dice, bueno, sí, hay que tratar de ver una oposición. Entre comillas, empresario Samuel Doria Medina también dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Pero este es el residuo ya de una, no sé, llamarla derecha o una oposición ya con pocas ideas. Bueno, es este staff jurásico de personas y de políticos totalmente ya, yo creo que en salida, deberían estar en salida. Es como Gramsci decía, ¿no? Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
El problema es que lo viejo no termina de morir porque no hay nada nuevo que tenga que nacer. Entonces, como no hay una reoxigenación y no hay en el panorama un remozamiento, perdón, que permita visualizar una regeneración política, entonces es bien difícil que muera lo viejo. Y al decir viejo no es despectivo, porque ser viejo y ser joven no es ningún mérito, ni mucho menos. Pero por supuesto que la oposición, en mi criterio, tiene un gran problema estructural, que no hay sistema de partidos políticos. Mientras hay agrupaciones ciudadanas, Sandro, este va a ser siempre el resultado, porque las agrupaciones ciudadanas no son nada en términos políticos, son totalmente indefinidas, son un cuerpo amorfo que tú no entiendes de dónde son, a dónde pertenecen, qué línea tienen, qué ideología tienen. Las agrupaciones ciudadanas son un verdadero fracaso en términos del sistema político, porque ha restado que tengamos un sistema de partidos. Entonces, como no hay un sistema de partidos, obviamente siempre va a haber esta especie de juntuchas donde todos son todo y nadie es nada, y lógicamente no tienen eficacia para confrontar al único partido político del momento, que es el MAS, porque el MAS es un partido político y hoy por hoy tiene una estructura muy sistémica y muy a la antigua. Entonces hay un solo partido político versus muchas agrupaciones, y para eso se necesita primero restituir el sistema de partidos políticos. Entonces Bolivia tiene un sistema político sin sistema de partidos políticos, y mientras hay estas agrupaciones que son ejercicios y conformaciones muy difusas y muy confusas, es difícil visualizar opciones o alternativas. Ahora, de que empiezan a surgir algunas figuras, yo creo que se van a ir dando, pero sería también muy saludable de que las actuales, como Mesa, Doria, Tuto, en fin, alienten la regeneración de liderazgos, porque no dicen nada. Aparentemente ellos siguen en carrera, ellos siguen siendo opciones según ellos mismos. Yo creo que eso ya tiene una fecha de caducidad que ha vencido hace mucho tiempo, y que en vez de ser tapones, porque no es que el MAS va a estar todo el tiempo peleado, no es que el MAS todo el tiempo va a estar en disputa. El MAS está viviendo una lucha de poder interna que se va a acabar, y cuando se acabe, si la oposición no tiene la inteligencia de ver que este es el momento en el cual podrían articularse como una alternativa, entonces va a pasar el momento de las peleas del MAS y otra vez van a quedar completamente arrinconados. Y también veo figuras que no tienen claridad, figuras que son más en plan de populismo, no lanzan ideas concretas en términos programáticos, en fin. Creo que es un momento que están desaprovechando, porque el MAS no va a estar todo el tiempo peleado. Ahora, para completar el análisis, estimado Franklin, agradecerte por el contacto. Ayer se inaugura la Expoferia de Santa Cruz. Los empresarios de Santa Cruz tienen un discurso distinto, por supuesto que no son políticos, pero sí tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer con Santa Cruz. Quieren emprender al desarrollo, quieren aportar precisamente a la empresa privada que contribuya al desarrollo del país. Y por otro lado, el CONADE, tanto de La Paz y como otros lugares, están tratando de llevar como candidato a Vicente Cuéllar, que ha sido de alguna manera protagonista en el último paro en Santa Cruz. ¿Cuál es tu punto de vista ya para concluir, Franklin? Creo que es una acción probablemente bien intencionada de querer empezar a visualizar alternativas en algunas personas. Yo no desmerezco lo que hace el CONADE, es muy respetable, pero creo que los políticos no son niños a los cuales haya que guiarlos y decirles un poco qué hay que hacer, únanse, que si no se unen esto va a ser de esta forma, en fin. Eso es muy poco probable que suceda. Yo tampoco soy de la idea de que haya uniones por uniones, es decir, que se unan por unirse,
sino que se tienen que unir aves del mismo plumaje. Si se unen, que se unan los izquierdistas, si se unen, que se unan los derechistas, si se unen, que se unan los centristas, pero unirse izquierdistas, derechistas, centristas, no tiene ningún sentido, no va a funcionar. Y eso puede ser peor a futuro. Y eso es más o menos lo que yo veo en estas ideas de unámonos todos. Unámonos, está bien, es un buen eslogan, pero que se unan en función de algunos comunes denominadores y en función de alguna visión compartida. Porque si la única unión es sacarlo al MAS del gobierno, cuando lo saquen del gobierno se van a atomizar y puede que finalmente el remedio venga peor que la enfermedad. Entonces, por eso es importante que haya partidos políticos y dejar de una vez de actuar en clave de agrupaciones que son nada más que un refrito que recicla absolutamente todo. Entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer y creo que los esfuerzos de oposición están muy tardíos. Bien, deberían estar hace años trabajando y faltan 2 años para crear una opción. Entonces creo que por ahí la cosa no viene bien. Bien, muchísimas gracias, como siempre, Franklin, te agradezco por el contacto, por tu tiempo y como siempre te mando un abrazo y muchísimas gracias. Abrazo gigante, querido Sandro. Bien, muchas gracias. Hemos estado conversando con el profesor universitario Franklin Pareja, profesor de nuestra Universidad Mayor de San Andrés.